El título del mensaje es Todos activos en el cuerpo de Cristo. ¿Puede repetirlo conmigo? Todos activos en el cuerpo de Cristo. Leemos un pasaje en Hechos 2, 41 y 42 y luego oramos para preparar nuestras mentes para recibir la palabra y nuestro corazón. Dice Hechos capítulo 2, verso 41 y 42, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque estamos en este lugar, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, con una mente, Señor, abierta para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre Santo, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda grabar, Señor, esta enseñanza como está escrito, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Padre Santo, y cuando sea necesario, tú nos recuerde la palabra que recibimos en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, bendiga a cada hermano, cada hermana en este lugar, lo que nos escuchan por algún medio, Señor. Bendice, Señor, sus hogares, sus vidas. En el nombre de Jesús, encomendamos este tiempo, Padre, bajo tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Les decía que el título de la breve enseñanza en esta noche es Todos, tocarle al que está al lado, todos activos en la obra del Señor. Gloria al Señor. ¿Sabe? En la palabra de Dios, el Señor nos compara a cada uno como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos saben esto? ¿Han leído alguna vez? Usted me dice amén, si ha leído. ¿Ha leído? Amén. Y qué difícil es llevar una parte del cuerpo que esté inactivo. Imagínese un brazo que no hace nada. Quizá un rato no le molesta, pero a la hora de ponerse la camisa, levantar, poner la camisa y todo eso. Cuando quiere agarrar algo y necesita las dos manos, tiene un miembro inmóvil, es algo que se siente. Amén. Una pierna, si la tiene inmóvil, ¿qué pasa? ¿La tiene que arrastrar o caminar con muleta? ¿Es así o no? Bueno, cuando un miembro del cuerpo, una extremidad, está inactiva, es algo similar en el cuerpo de Cristo. Entonces el Señor diseñó nuestro cuerpo natural para que cada miembro tenga su función. Y en el cuerpo de Cristo, nosotros como miembros, cada uno tenemos nuestra función. Amén. Preguntarle a tu hermano, ¿estás activo? ¿Estás activa? Ya comienza a molestar el pastor, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una iglesia apostólica te incomoda, no te deja tranquilo. Mire, en Efesios vamos a leer para fundamentarnos, esto se lo leí el otro día, pero se lo vuelvo a leer para fundamentarnos en la palabra donde nos muestra que la voluntad de Dios es que todos estemos activos. La religión nos vendió una impresión de que a veces uno o algunos están ahí activando en el servicio en la iglesia y lo demás todo escuchando de forma pasiva y volvemos a la casa hasta el otro domingo. Esa es la religión.
Pero gracias a Dios que nosotros no somos religiosos. ¿Me dice amén los que no son religiosos? Somos un organismo con vida. Tenemos vida de la presencia de Dios, entonces no podemos estar en un estado pasivo, no podemos estar inmóvil, no podemos ser una persona que solo está allí, sino que luego de recibir ese crecimiento nos activamos en el servicio al Señor. Efesios 4:13 dice, hasta que todos, diga todos, lleguemos a la unidad de la fe y del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta de los ministerios que el Señor estableció es que todos lleguemos a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Crecimiento en fe, conocimiento. Y nuestro Señor Jesucristo no era una persona inactiva, sino que era una persona activa. ¿Me dice amén? Entonces, el propósito de los ministerios es que todos, digan nuevamente conmigo, todos, lleguemos a esa medida. El verso 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Aquí vemos nuevamente que la palabra de Dios nos muestra que cada miembro tiene su actividad. ¿Me dice amén? Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y sabe que esto, hermano, nos muestra que nos necesitamos. Lo que hay en tu vida me bendice, me edifica. Lo que hay en mi vida te puede edificar a ti. Amén. Nos necesitamos. Y cuando todos nos activamos, somos de bendición unos a otros. Ahora, vamos a ver de forma rápida, y nos vamos a quedar un poquito más en el último punto, acerca de qué practicaba la iglesia en sus comienzos. Esto para que usted también pueda tener un conocimiento para a su vez dar a las personas que recién llegan al Señor, a las personas que usted le habla del Señor. Entonces usted tiene este conocimiento para poder también impartirle a ellos. Quiero que leamos una palabra en el libro de Hechos, el capítulo 5, el último versículo. Vamos a ver en qué estaban activos los hermanos más maduritos. Dice aquí en el verso 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Predicar es cuando usted ve que alguien comienza a hablar con denuedo, eso es predicar, una palabra tras otra. Y enseñar ya es más tranqui, pero va dando ese entendimiento, esa luz. Y los hermanos se activaban en esta función, en el templo y por las casas. Y bueno, el domingo pasado le contaba por la mañana, quizá alguno no estaba, pero por la mañana le contaba a los hermanos que desde nuestro ministerio hay una estrategia de servir al Señor a través de las casas. Y el lema es cada hogar un granero, cada casa un granero y cada miembro un sembrador. Ese es el lema. Así que ahí uno va, ¿no es cierto?, abriendo un granero, 2 graneros, 3 graneros, 4 graneros, con la finalidad de que allí se predique la palabra, se enseñe la palabra. Se puede, ahí en ese lugar uno puede hacer un discipulado en un grupo pequeño o personalizado con las personas que reciben al Señor.
Y a las personas que no conocen al Señor lo puede guiar a recibir del Señor. Amén. Entonces, las casas es algo tan importante, hermano. Por eso yo les aliento a que ustedes oren al Señor y puedan preguntarse ante la presencia de Dios si quizás su hogar, no sé, su patio, su parte de enfrente, si es un lugar cerrado, puede ser un lugar de reunión donde puede ir una persona a llevar la palabra de Dios a su familia, a sus conocidos más de confianza. Puede ir alguien a su casa a llevar la palabra de Dios y alguien de allí lo recibe, el dueño o la dueña de casa. Amén. Así que usted ore al Señor porque vamos a estar abriendo muchos graneros. ¿Me dice amén? Diga conmigo, vamos a abrir muchos graneros, gloria a Dios, muchos hogares. Y eso puede, hermano, comenzarse con una meta de un mes, que sería 4 reuniones, 4 horas, más o menos. Y después ya hablan el sembrador con el dueño de casa. Y si van a seguir más, bueno, se extiende hasta 3 meses. Si no, ya uno ve que ya se cumplió la función de predicarle a todas las personas, ya está. Amén. Y se abre otro hogar. Y si luego de los 3 meses el sembrador y el dueño de casa están de acuerdo, pueden seguir un tiempo más hasta que lo deseen. Pero la finalidad es llegar a ese hogar, llevar la palabra, que se conviertan la mayoría de las personas y también tomarse un tiempito para enseñarle los primeros pasos a las personas recién convertidas, enseñarle la palabra de Dios. Es lo que los discípulos más maduros practicaban. Y aquí la palabra que hemos leído al comienzo nos muestra algunas de las actividades que realizaban los recién convertidos. Quizá esto sea muy básico para algunos, pero es importante que uno lo sepa para poder entender a la persona que recién se convierte, para poder entender cuáles son las actividades que ya desde el inicio una persona tiene que participar. Dice la palabra, lo que recibieron la palabra en Hechos 2:41 fueron bautizados. Ya les hablé varias veces del bautismo, así que no vamos a entrar ahí. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, la primera actividad que debe comenzar a participar la persona que recibe la palabra es añadirse a la iglesia y a escuchar la enseñanza. Amén. Es añadirse a la iglesia y escuchar la enseñanza. Y quiero unir este pasaje con lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Lo primero que necesita un niño cuando nace es la leche, es el alimento. ¿Me dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona nace en Cristo, lo primero que necesita es esa leche espiritual, ese alimento acorde a su edad, podríamos decir. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos guiar a las personas que recién se convierten es añadirse a la congregación y a escuchar la palabra, anhelar. Mire, cuando una persona hace la oración de fe, recibe a Cristo y después no quiere venir a la iglesia, es como que
está en duda si realmente se convirtió. Está en duda, porque toda persona que realmente recibe la palabra, recibe a Jesucristo, va a tener un deseo que el mismo Señor va a poner en su vida de añadirse a la iglesia y seguir alimentándose. Todo niño que nace normal, uno no tiene que obligarle a alimentarse. El niño comienza a pedir. Y si la madre se olvida de alimentarlo, ¿qué hace el bebé? Llora, quiere alimentarse. Entonces, cuando hay una verdadera conversión de alguien que dice, bueno, recibo a Cristo, me entrego a Cristo, esa persona va a decir, yo quiero escuchar la palabra de Dios, quiero congregarme, quiero estar allí recibiendo. Me hace tanto bien estar en una congregación recibiendo la palabra. Es la primera actividad que un recién convertido ya debe comenzar a practicar, a activarse en eso. La segunda actividad dice aquí la comunión unos con otros. Volvemos a Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Mire, hermano, y yo para esto también busqué un texto en el mismo capítulo 2, verso 46, donde dice, y perseveraban unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas y comían junto con alegría y sencillez de corazón. Cuando una persona recién se convierte, no tiene que participar solo en reuniones de enseñanza o de alabanza. También tiene que participar en aquellas reuniones que son informales, como una cena, como algún evento donde se hace un almuerzo. ¿Para qué? Para que ese hijo de Dios, esa hija de Dios, pueda tener comunión unos con otros. Y si eso no se realiza en la iglesia, sería bueno que dentro de la congregación siempre haya alguien que diga, bueno, vamos a cenar juntos hoy, vamos a almorzar juntos el fin de semana, porque eso te lleva a tener comunión con otros hermanos. La comunión. Normalmente en una reunión casi uno no puede hablar. Nada más que si uno llega un poco, un poquito antes de la reunión, puede saludar al llegar y luego saludar al despedirse. Pero más que eso en una reunión, al menos que se queden a charlar un rato, como hacen algunos hermanos, y eso hace bien. Comunión. El Señor no ideó la iglesia para que nosotros sigamos solos o las hermanas sigan solas. Siempre tiene que haber alguien que usted pueda tener comunión unos con otros. Entonces, esa es la segunda actividad, porque en la comunión se acelera el crecimiento, porque hay una edificación mutua. En la comunión también hay madurez. ¿Por qué? Porque en la convivencia con los hermanos nos vamos encontrando con distintas situaciones. Y por ahí va a haber alguna cosa carnal en la cual uno va a tener que saber soportar, sobrellevar y perdonar. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo que nosotros podamos tener comunión unos con otros. Gloria a Dios. ¿Necesitas algo, joven? ¿Necesitas algo? Bueno, podés tomar asiento. Seguimos adelante. Dice la palabra
en el partimento del pan. En el partimento del pan. Y eso es lo que nosotros participamos el domingo. Todos nosotros debemos esforzarnos en participar de la cena del Señor. Son las primeras actividades que nos muestra la palabra de Dios que todo nuevo creyente participaba. Desde el primer día ya los hermanos comenzaban a preparar su vida para participar de la cena. Y una de las cosas que nos muestra la palabra de Dios es que los que fueron bautizados. Por eso nosotros siempre enseñamos que para participar de la cena tiene que ser bautizado en las aguas. Bautizado en las aguas. Entonces, todo nuevo miembro del cuerpo de Cristo debe participar de la cena del Señor. Y si hay algo que no le está permitiendo, debe buscar, cumplir con ese condicionamiento y participar de la cena del Señor. Y es una bendición. Amén. Así que usted cuando gana una persona para Cristo, debe guiarle a esto. Debe enseñarle que tiene que escuchar la palabra, que tiene que tener comunión con otros hermanos, con otras hermanas, que tiene que participar de la cena. Y luego dice las oraciones. Las oraciones. Y eso, hermano, es tan importante porque hay una administración de Dios en lo que es la oración unida de la iglesia. Nosotros vamos a encontrar que los discípulos desde el comienzo tenían su tiempo de oración en unidad. Desde el comienzo. No era algo que era forzado. Dice la palabra, y la iglesia, lo que se añadieron a la iglesia, todos perseveraban en esto. ¿En qué? En las oraciones. Perseveraban en orar juntos. Por eso nosotros en la congregación tenemos este tiempo para orar juntos. Ya de las 19:30 horas estamos orando juntos. A veces a mitad del culto estamos orando juntos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, qué lindo que cada nuevo creyente pueda entender que debe unirse a la oración en la congregación, en la unidad con la iglesia. En esa oración en unidad participamos todos. Yo le compartía el domingo a los hermanos cómo Pedro y Juan, siendo apóstoles, ellos se unían a la oración de la iglesia. Ellos no decían, nosotros somos demasiado importantes para orar con los demás hermanitos, porque ya nosotros somos apóstoles. No, dice la palabra en Hechos 3, verso 1, que Pedro y Juan subían juntos a las 3 de la tarde, la hora de la oración. Y vamos a ver en muchas partes de la palabra de Dios, orando a la iglesia en unidad. Y hay un poder que se libera cuando la iglesia ora unida. Por eso unirse en oración como iglesia es una bendición, es un poder que se libera. Nosotros encontramos cada vez que la iglesia se unió a orar obras poderosas del Señor. Por ejemplo, allí cuando Pedro y Juan subían juntos a orar en el capítulo 3, un paralítico se levantó. Cuando nosotros vemos que la iglesia se une a orar, en el capítulo 12 del libro de los Hechos, ángeles descendieron y abrieron la puerta de la cárcel donde Pedro estaba preso, para dejarlo libre.
Vemos en el capítulo 4, cuando unánime alzaron la voz en oración, el Señor los llenó con el Espíritu Santo y comenzaron a tener ese denuedo para hablar la palabra de Dios. Entonces, cada vez que la iglesia se une a orar, hay un poder sobrenatural que viene sobre la iglesia. Por eso cada nuevo creyente debe unirse a esta hermosa actividad que es la oración en unidad. Gloria a Dios. Aleluya. Le iba a pedir al Jonathan, si está por ahí, que lleve el perrito para adentro. Gloria a Dios. Otra de las actividades que los hermanos eran instruidos, porque a su vez ellos así fueron instruidos por el Señor, es a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Buscar el bautismo del Espíritu Santo, porque cuando nosotros nos entregamos a Cristo, sucede algo, lo que dice Gálatas 4:6. Por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Gálatas 4:6. O sea, cuando nosotros guiamos a la gente a decir, recibo a Jesucristo en mi corazón, es algo que está en la palabra. Por eso, en ese momento, la presencia de Cristo viene al corazón de esa persona. Y viene en esa unidad con el Espíritu Santo, así como Jesús dijo, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. También el Espíritu del Hijo de Dios resucitado está unido al Espíritu Santo, está fusionado. Y cuando uno recibe a Cristo, también recibe al Espíritu Santo, pero es para esa obra interna, para guiarle, para revelarle la palabra, para fortalecerlo, para liberarlo de la ley del pecado. Para eso viene el Espíritu Santo en nuestro interior en la primera instancia. Ahora, cuando el Señor nos habla del bautismo del Espíritu Santo, es otra manera que Dios quiere manifestarse en nuestra vida. Por eso cuando el Señor le dice a sus discípulos, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Ya no es algo solamente interior, sino sobre nosotros. Y eso tiene más que ver con la unción, tiene más que ver con el poder con el cual el Señor nos quiere respaldar en el servicio. Por eso el Señor instruyó a sus discípulos, luego que ellos ya recibieron ese soplo donde el Señor le dijo, reciban el Espíritu Santo. Luego de eso le dijo, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ustedes van a recibir poder. Le estaba hablando de otra manifestación del Espíritu Santo que todos necesitamos. Amén. Por eso nosotros no tenemos que decir, bueno, yo ya sentí la presencia de Dios, yo ya tengo el Espíritu Santo. Sí, ya tenés el Espíritu Santo, pero te falta el bautismo que tiene que ver con lo que Dios quiere traer sobre tu vida, esa unción, esa investidura que tiene que ver con el respaldo que Dios te dará para que otras vidas sean bendecidas. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, cuando uno lee la historia del libro de los Hechos, que es la historia de la iglesia, uno se va a dar cuenta que una de las primeras cosas que pedían las autoridades espirituales de la iglesia era que las personas sean llenas del Espíritu Santo. Y vamos a un texto en el libro de Hechos, gloria a Dios, capítulo 6, verso 1. Vamos a leer del 1 para entender un poquito mejor.
Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquella eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas, para servir el plato de comida. Buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Era lo que las autoridades pedían para servir algo tan sencillo que era un plato de comida en lo natural a las viudas que comían en la iglesia. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo era algo que en el inicio ya eran instruidos para que buscaran recibirlo. Cuando Pablo llega a un lugar, le dice, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y esa gente le contestó, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y allí mismo Pablo oró por ello y recibieron el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, hermano, es algo que nosotros, desde el comienzo de nuestro caminar en el Señor, ya tenemos que buscar. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria a Dios. Seguimos adelante. Ya vamos a entrar al último punto. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios. En el libro de Génesis. Y en este punto, hermano, quiero mostrarle algo muy especial, porque en esta noche nos estamos instruyendo para estar activos. Y yo le puse acá este punto, que es el último, activo en la predicación de la palabra. ¿Cuántos quieren estar activos en la predicación de la palabra? Fue el Señor que nos dijo, vayan y prediquen. El apóstol Pablo le dice, te encarezco delante de Dios que predique a tiempo y fuera de tiempo. O sea, la predicación de la palabra es una obra que el Señor quiere que nosotros nos activemos en ella. Ya desde que nos convertimos, aunque no conozcamos mucho la palabra, podemos comenzar a contar lo que Dios hizo en nuestra vida, cómo Dios obró desde el inicio. Y de esa manera también estamos predicando y otros pueden conocer al Señor. Mire, hay muchas personas que vienen al Señor por una necesidad. Dice, necesito esto. Y bueno, uno, en el buen sentido de la palabra, dice, bueno, aprovechamos y le hablamos desde ahí. Supongamos, nos dice, estoy enfermo. Entonces uno desde ahí le comienza a alentar, le comienza a hablar de que nuestro Señor Jesucristo sana, que el Señor hizo muchos milagros, muchas sanidades. Aún nosotros en alguna oportunidad hemos recibido sanidad. Y bueno, le hablamos. Y así puede ser diferentes problemas que las personas manifiestan y que desde allí nosotros comenzamos a hablarle. Pero también nos podemos encontrar con personas que te digan, yo no necesito nada. Yo estoy bien. No sé si se encontró usted con esas personas. Dicen, yo no necesito nada. Yo laburo, soy honesto, buena persona, buen vecino, buena vecina. No necesito. Por eso el primer mensaje del Señor no fue basado
en la necesidad de la gente, en lo, digamos, en la necesidad que manifestaba la gente. Cuando el Señor se presenta en el primer día, cuando Él comienza a predicar, luego del bautismo del Espíritu, luego de pasar por el desierto, enfrentarse al enemigo, Él dice qué venía a hacer, pero su mensaje fue el arrepentimiento. Él dijo: el Espíritu está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas al quebrantado de corazón, libertar a los cautivos, vista a los ciegos. Él comenzó a hablar de lo que venía a hacer, el por qué el Espíritu Santo estaba sobre él, porque él se hizo hombre. Pero cuando el Señor comienza a predicar, Él le habla. Vamos a leer primero este texto en Marcos, libro de Marcos, el capítulo 1 y el verso 14 y 15 creo que es. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, el Señor, cuando comienza a predicar, le comienza a hablar a la gente, no empieza desde la necesidad que ellos manifestaban. No dicen: bueno, estás enfermo, o le dicen: bueno, no, le dice: arrepentido. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le dice arrepentido? Y esto, hermano, yo quiero que se lo guarden. Después se lo voy a compartir al grupo. Aquí los textos y el bosquejo. Pero si alguno no está en el grupo y se quiere añadir, puede pedirlo. Nosotros no le insistimos a nadie porque por ahí tiene muchos grupos y no quiere un grupo más. Pero si quiere integrar al grupo congregación, usted nos avisa y vemos si cumple las 100 condiciones. Y lo integramos. No, lo vamos a integrar. Pero nada más que no le insistimos a nadie porque veo ahora con el tema de los grupos se llena la memoria del celular. Pero igual, si usted quiere lo que le estoy compartiendo, se lo puedo pasar personalmente. Le decía, ¿por qué el Señor dijo arrepentido? Porque todos, hermanos, venimos con la naturaleza del pecado original. Y eso está en Génesis 2, Génesis 2:16. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comiere ciertamente morirá. ¿Qué hizo la mujer? Comió del árbol, del fruto del árbol. Qué bárbaro estas mujeres, ¿eh? ¿Pero qué hizo el hombre? Comió también. Amén. Ya del principio comenzaron a obedecer. Comenzamos a obedecer. Ahora, hermano, cuando el Señor habla de la entrada del pecado, no menciona a Eva, sino que lo responsabiliza a Adán. O sea, todos venimos con esa genética pecadora. En el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, no dice por una mujer, siendo que la mujer fue la que comió primero y después le dio
al marido. Dice, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, hermanos, aquí vemos que la genética pecadora se traspasa por medio del hombre. Por medio del varón. Por eso yo simplemente lo menciono, después usted lo puede leer. Cuando María es visitada por el ángel, le dice todo cómo nacería el Hijo de Dios, que sería el Espíritu Santo que lo cubriría. Por eso el santo ser que nacería a través de ella sería llamado Hijo de Dios. Y todos sabemos que María nació con genética pecaminosa. ¿Es así o no? Porque ella misma dijo, mi Salvador. Ella se consideró una sierva y alabó a Dios por el Salvador, que era el Salvador de su propia vida. O sea, María tenía genética pecaminosa en su vida. Ahora dice la palabra que Jesús no. Amén. Él nació como hombre por medio de una mujer, pero nació sin pecado. Sin pecado original. Entonces vemos que la genética pecaminosa se traspasa por medio del varón. Porque si la mujer traspasaría la genética pecaminosa, Jesús nacería también con pecado. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Bueno, entonces, nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra aquí, que yo se lo anoté, en Hebreo 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El diablo no le pudo hacer pecar a Jesús. Ahora, en 2 Corintios, capítulo 5, verso 21, va más profundo, hablando de la persona de Cristo, el Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, cuando Cristo nace sin el pecado original. ¿Dónde viene el pecado sobre él? Cuando él está en la cruz. Ahí viene esa naturaleza pecaminosa y viene la carga de todos los pecados. Pero durante del nacimiento y toda su niñez, adolescencia, juventud, bueno, cuando llegó a la madurez a los 30 años, cuando predicó, todo ese tiempo, Jesús vivió sin el pecado original. Recién, cuando estaba allí en la cruz, el Padre puso en Cristo el pecado. Y esto es importante, hermanos, para que nosotros podamos también hablarle a otras personas. Porque va a haber gente que nos va a decir, yo no necesito nada, tengo dinero, tengo una buena familia. Pero ¿cuál es el mensaje? Arrepentimiento. ¿Por qué? Dice la palabra aquí en Romanos 3:10, como está escrito, no hay un justo
ni aun uno. Hablando no con la excepción de Cristo. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la necesidad del ser humano no es que por ahí está enfermo, pasando un mal momento. La necesidad del ser humano es que todos hemos nacido con naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa nos llevó a pecar. ¿Amén? Oh, parece que usted nunca pecó, ¿eh? ¿Cuánto han pecado alguna vez? Ni necesito preguntarle. Todos hemos pecado. Ahora, cuando Jesús comienza a predicar, Él le dice, arrepiéntanse. Ahora, hermano, el arrepentimiento tiene que ser de aquellas cosas que nosotros, por el entendimiento de las leyes de Dios, nos damos cuenta que es desobediencia a Dios, nos tenemos que arrepentir, pero la esencia o lo más importante es creer en Jesucristo. El arrepentimiento y creer en el Evangelio es muy importante para todo ser humano. Aún aquel que piensa que no necesita nada, que no necesita religión. Porque la Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. Todos hemos pecado. Y por esa causa, por cuanto todos hemos pecado, porque nacimos con esa genética pecaminosa, fuimos sacados de la presencia de Dios. Por eso necesitamos arrepentirnos y creer en el Señor. Ahora, muchas personas pueden decir, bueno, pero yo no tengo la culpa de lo que hizo Adán, de lo que hizo Eva. Yo ya nací pecador y bueno, listo. Peco porque ya nací así. Pero ¿sabe qué, hermano? Así como en el principio Adán tenía la opción. El árbol del conocimiento el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal representaba, voy a vivir gobernándome solo, yo mismo voy a determinar qué es malo, qué es bueno y voy a decidir. Eso representaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. También allí, entre otros árboles de alimento, estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida representaba que creerían en el Señor y obedecerían al Señor y vivirían como Dios le direccionara. Vivirían conforme a la palabra de Dios. Ahora, hermano, Cristo en la cruz ya pagó por nuestros pecados. Ya el pecado, la naturaleza pecaminosa y el pecado fue vencido por Cristo, ya está pagado. ¿Sabe que Cristo pagó por aquel que se arrepiente y por aquel que no se arrepiente? Por aquel que le recibe y por aquel que no le recibe. Ya está pago. Pero solamente van a experimentar ese perdón, esa nueva vida, aquellos que creen en Cristo y lo reciben.
¿Y cuál es la causa, hermano? Yo le puse acá, ¿no? El pecado de muerte del ser humano ahora. En este tiempo y desde que comenzó, luego de la caída. Lo que el ser humano lo lleva a una muerte eterna no es solamente los pecados que ha cometido, no es solamente por haber nacido con naturaleza pecaminosa, porque Jesús ya pagó el precio por eso, para que seamos libres, para que seamos perdonados. Ahora nosotros tenemos delante esta decisión. Yo recibo la gracia de Dios, recibo al Hijo de Dios, recibo el perdón de Dios, o digo no. Yo voy a seguir mandándome solo y determinando lo que está bien, lo que está mal, y voy a hacer de mi vida lo que yo decida. Y el pecado de muerte ahora, hermano, es lo último que le dije. Cuando una persona tiene la posibilidad porque Cristo le ofrece perdón, le ofrece vida eterna, le ofrece salvación, le ofrece liberarse de esa naturaleza pecaminosa, le ofrece perdón por todos sus pecados, pero la persona dice, no, yo sigo en mi propia decisión. Ese es el pecado de muerte. Y esa decisión está enfrente de todo ser humano. Aún aquel que diga que no necesita. Porque aunque diga que no necesita, sí necesita. Sí necesita ser perdonado. Sí necesita ser liberado de esa naturaleza pecaminosa, esa genética pecaminosa que todos los seres humanos hemos heredado. Por eso el Señor, el primer mensaje, las primeras palabras que Él declara cuando Él comienza es arrepentimiento. Es arrepentimiento de vivir a nuestra manera, sea religiosa, sea, intelectual. Y nos direcciona a creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que nos puede perdonar todos nuestros pecados, que nos puede liberar de la genética pecaminosa, que nos puede dar esa nueva vida en el Señor y nos puede devolver a esa comunión con Dios, nos puede volver nuevamente a traer a ese lugar donde Dios se manifiesta en nuestras vidas. Gloria a Dios. Por eso, hermano, cuando usted predica el Evangelio, no se limite a las personas que solo manifiestan necesidad. Porque el Señor dijo, vayan y prediquen a toda persona. Porque toda persona necesita el perdón de Dios. Toda persona, dice la Escritura, que ha pecado y que no hay ni un justo ni aun uno. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de Jesucristo podemos ser perdonados. Yo anoté aquí un texto para finalizar en el libro de Romanos, capítulo 6. Pero podemos leer unos textos más aquí. Hemos leído el 23, leamos el 24. Romanos 3:23 hemos leído, leemos el 24. Dice, siendo justificado gratuitamente, el Señor no nos cobra nada por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor nos justifica gratuitamente. Gloria a Dios. En el libro de Romanos, el capítulo
leemos primeramente Juan 3:36 y luego Romanos 6:23. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Así que toda persona que dice, yo no quiero creer en Cristo, yo no quiero creer en el que envió Dios Padre, yo no quiero creer en el Salvador, yo no quiero religión, esa persona no verá la vida, sino que está bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque sigue cargando con sus pecados, aunque Cristo ya pagó por él. Pero por cuanto no recibe la gracia de Dios, sus pecados siguen sobre él, sobre esa persona. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, la consecuencia del pecado que no recibe perdón, que no recibe liberación de esa genética, es muerte. Es muerte, que significa separación eterna de la comunión con Dios, de la presencia de Dios, de los cielos. La paga, el pecado no perdonado, tiene una consecuencia eterna. Por eso el Señor cuando mandó a predicar el Evangelio, Él le dice, todo aquel que cree será salvo, mas el que no cree será condenado. O sea, el mensaje, hermano, el mensaje define la eternidad de una persona. Por eso en el Señor hay una urgencia, hay una prioridad. Prediquen mi palabra, gloria al nombre de Jesús. Porque el Señor estableció y provee recursos para que nosotros estemos en un lugar. Porque el Señor da dones, da ministerio. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que se predique el Evangelio. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos reciban al Hijo de Dios y reciban la vida eterna. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto que le compartí, hermano, es tan básico en la palabra de Dios. Pero no por ser tan básico, quizá usted me diga, pero pastor, eso yo ya lo sé. Pero por esto, hermano, es que tenemos que predicar el Evangelio. Por eso es lo que el Señor quiere, que todos nosotros nos activemos en la predicación del Evangelio. Yo lo comparo con como una casa que se comenzó a encender. Se comenzó a prender fuego. Y la gente de adentro no es consciente. ¿Qué haría usted? ¿Le avisaría? ¿O seguiría de largo? El rico se dio cuenta tarde. Dice la palabra que el rico, ya cuando estaba en el lugar de tormento, ahí se acordó, dijo, vayan y díganle a mi familia, o resucítenme y yo voy a ir y le voy a hablar a mi familia. Ya era tarde. Lo que se le respondió a ese rico en el lugar de tormento es, dice, allí tienen a los profetas, allí tienen a Moisés, allí tienen a los que están predicando ahora. A ellos tienen que creer. Gloria a Dios. Que no nos pase como ese rico que se dio cuenta tarde que su familia necesitaba la predicación del Evangelio.
que sus conocidos necesitaban la predicación del Evangelio. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, hermano, nosotros debemos decirle al Señor: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, dame de nuevo para hablar tu palabra. Gloria a Dios, porque es una urgencia y el Señor ha establecido que su iglesia, que sus hijos e hijas prediquemos este mensaje de redención eterna, que prediquemos este mensaje de vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Hasta aquí la palabra, gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Le invito a estar de pie. Antes de hacer una oración así general, vamos a estar ofrendando, vamos a estar dando. Gloria a Dios. Esta ofrenda nos permite tener un lugar donde nos reunimos. Estas ofrendas nos permiten tener lo que necesitamos, todo lo que utilizamos en este lugar, todo lo que vamos creciendo con nuestra ofrenda, lo sostenemos. Gloria a Dios. Con esta ofrenda estamos predicando la palabra de Dios y está llegando a otras personas a través de radio, a través de internet. Gloria a Dios. Con nuestras ofrendas estamos sirviendo al Señor. Todo aquel que quiera dar en esta hora puede pasar y vamos a estar orando ya para cerrar la reunión. Y hoy solo quiero orar, hermano, para que estemos activos. Para que estemos activos, que ninguno de nosotros estemos inactivos, sino que todos nosotros podamos estar activos en la obra de Dios, en el servicio, gloria a Dios, en la predicación, en el testimonio, en los hogares. Aleluya, gloria a Dios. Activos. Hay hermanos que son activos con sus ofrendas, están ayudando para que se sostenga. Se está predicando el Evangelio y con sus ofrendas están activos, están dando. Aleluya. Gloria a Dios. Si tiene alguien cerca, tómele de la mano al que está al lado. Ahí en su lugar nada más. Hacemos una oración para que todos estemos activos. Para que llevemos la palabra. Para que sirvamos como un cuerpo, todo funcionando desde nuestro lugar. Desde el lugar que el Señor nos ha puesto en el cuerpo de Cristo, estemos activos. Estemos activos, estemos sirviendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por esta noche preciosa, Señor, que tenemos en tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, que nos concientiza la importancia, Señor, de llevar tu palabra aún a aquellas personas que piensan que no necesitan, Señor. Danos la fuerza, Padre, para poder día tras día, Señor, prepararnos, fortalecernos en ti, en el poder de tu fuerza y poder hablar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, puedan ser llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y en esta hora, Padre, no solamente a lo que estamos aquí, tu Espíritu Santo esté ministrando, sino aún a aquellas personas, Señor, que nos están recibiendo a través de la radio, a través de internet, Padre.
En el nombre de Jesús, ministra sus vidas, ministra sus vidas. Aún allí, Señor, hay hermanos, hay hermanas, Señor, que tú los llamaste a servir, que tú los llamaste a estar activos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, aún de esos hogares sean levantados, sean fortalecidos, Padre, para que en este tiempo que nos queda, Señor, no sabemos cuánto tiempo nos queda, pero el tiempo que tú nos das, Señor, que podamos, Señor, servirte dando tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Bendiga a cada familia aquí representada, bendiga a cada hogar, bendiga a cada pariente, Señor, cada conocido, cada compañero de trabajo, cada amigo, cada amiga, Padre. Bendice, Padre, bendice, que tu palabra, Padre, pueda llegar a sus vidas para que llegue la salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesús, Padre Santo, trae una unción, Padre, trae una unción sobre tu cuerpo, una unción poderosa de tu Espíritu Santo para testificar, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, aleluya, 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 aleluya. Oh, la presencia de Dios está en este lugar, la presencia de Dios está en este lugar, la presencia del Espíritu Santo está en este lugar. Oremos,